Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes con el programa El Ágora. Y repito, era la plaza pública en Atenas, ¿verdad, don Gerardo? Así es. Donde todo el mundo podía hablar con libertad. Y nosotros estamos hablando con la libertad que nos da el artículo 7 de la Constitución para la libertad de expresión. Don Gerardo, quiero saludarlo y que me dé usted chance de hacer una travesura aquí el día de hoy. Me reuní con un grupo de amigos y me dijeron que tenemos que destapar a un candidato a gobernador, pero pues a ver si no nos corren o me corren a mí cuando menos. Pero si una de mis amigas, que no puedo dar su nombre, porque Carmen Mejías se enoja si doy su nombre, entonces que no puedo dar su nombre, que destapáramos a Juan Manuel Díez para gobernador, porque todo lo que tenemos no sirve para nada, man. Y necesitamos tener ya un buen gobernador. Veracruz ha estado muy castigado. Ese era el mensaje inicial, don Gerardo. Don Gerardo, bienvenido, muy buenas tardes. Nuestro tema que escogimos para hoy se llama la desigualdad extrema. Y esto nos viene a dar 88 millones de mexicanos que no cubren las mínimas necesidades, o sea, todas. Y 22 millones están en extrema pobreza. Esta encuesta la había yo hecho primeramente con mi sirvienta en mi casa allá en Córdoba, pero me dieron 78 millones o algo así, pero me dio pena y dije que no eran tantos. Les dije que no eran tantos, que nada más eran 72, pues después en la encuesta que vi de la Universidad Iberoamericana de Puebla es la que da los 88 millones. Sí, son 22 en pobreza extrema. Somos el segundo país de Latinoamérica con mayor desigualdad. La brecha entre los ricos y los pobres es enorme. 4 millonarios de México tienen el 21% de la riqueza del país. ¿Por qué? Porque han estado con la complicidad con el gobierno y sobre todo al privatizar empresas. Y ya ven, una de ellas fue el medio televisivo que ahora crea hasta presidentes a su gusto, los que él quiere, y a la paloma y a todo eso que va metiendo, y al boxeador, y entonces ese es su trato de ellos también, pagar menos impuestos y recibir mucho más. Y tenemos algo que nos va a decir ya don Gerardo, de otra cantidad de gentes. Don Gerardo, pues adelante. Bueno, pues lo más terrible del asunto es que pues estamos dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad, pero por otro lado somos la 14ª potencia mundial, o sea, somos un país rico, pero bueno, somos país rico, pero la desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de la nación, que ese es el gran problema de la desigualdad, porque estamos hablando de desigualdad, como decía Pachín, en todos los ámbitos, y principalmente todo deriva de la cuestión socioeconómica, que eso es lo que nos lleva a la desigualdad actualmente, ¿no? Y el problema también es que mientras esos 16 multimillonarios se multiplica por 5 su fortuna, pues, ¿qué creen? El resto de la población nada más se le crece el 1%, cuando ellos lo están multiplicando por 5 en un periodo muy corto, estamos hablando del 2002 al 2012. Y bueno, y ese es el contraste, finalmente, es que, por ejemplo, en las escuelas públicas, el 48% de las escuelas públicas no tienen drenaje, el 31% carece de acceso al agua potable, y el 12.8% no cuenta con baños sanitarios. Ese es un ejemplo muy triste que es la educación. ¿Y qué creen? Bueno, pues del presupuesto que tenemos para la educación destinado a México, que es uno de los más cuantiosos, y siempre cada año lo oímos decir de los políticos, el 92% del presupuesto se va sueldos, salarios y prestaciones del personal de la Secretaría de Educación en toda la República. Pues hay algo que trae este problema de la diferencia de riquezas y todo eso, que no hay movilidad en la gente que nace en México. Los que nacen pobres mueren pobres. Solo
calculando la cantidad de habitantes que tenemos, solo 19 millones están en la clase media, o sea que sí alcanzan a cubrir sus gastos. Ahora, el gobierno nos engaña, porque la verdad no hay crecimiento económico, al contrario, para mí es negativo el crecimiento. ¿Y por qué además de negativo es todavía contrario? Porque los más ricos, aunque no crezca, chupan más y crecen con más dinero, y los más pobres van a menos. O sea que es mentira, mano. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le pidió el pago de impuestos de los ricos y no lo quieren dar, dicen que es una secrecía, pero la verdad es que son los que menos pagan. ¿Y por qué son los que menos pagan? Porque están enrolados con la Secretaría de Hacienda. Si tienes mucho dinero, el siguiente paso es tener poder político para no pagar. O sea, yo te apuesto que Telmex, Televisa y todos esos no pagan impuestos y son los que más deberían de pagar para que este país se desarrollara y no meter todas las corruptelas que hacen, que aparte agarran obras de gobierno, muchas veces no las hacen, otras veces las hacen mal. Y otra, como tienen el capital, las ganancias de capital no pagan impuestos. O sea, eso es lo que hacen los. Y eso explica también el por qué, por ejemplo, la cantidad de millonarios en México entre 2007 y 2012 creció un 32%, cuando en el resto del mundo no creció más que el 0.3%. Y también, hablando de cifras, pues el 10% más rico de México, o sea, el 10% de los ricos de México, sí, concentran el 64.4% de la riqueza total del país. O sea, es una locura esto, ¿no? Y otro reporte también dice que la riqueza de los millonarios mexicanos excede, y por mucho, a las fortunas de otros en el resto del mundo. O sea, las diferencias incluso de nuestros millonarios son abismales comparados con otros millonarios en el mundo. Entonces, para eso parte lo explica también el porqué, lo que tú decías de los impuestos, ¿no? Ahora, lo que tú decías de las escuelas también, por lógica, me estuve estudiando y dice que solamente 8 de cada 100 estudiantes terminan en la universidad. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene, a más burros es más fácil dominarlos. Bueno, sí. ¿Y qué recomienda el Banco Mundial? El otro día lo comentábamos aquí, que el Banco Mundial estaba pidiendo a España, porque allá sí se publican las noticias, no como aquí en México que se las callan, que no invierta en educación, es lo que le pide el Banco Mundial a España, que no invierta en salud, que no invierta en justicia y que no invierta en infraestructura. Es igual a lo que la judeo-masonería del Banco Mundial le ordena a Peña Nieto. Y todavía nos suben impuestos en alimentos, en bebidas con azúcar, que los que más toman refrescos son los pobres. Pero la alta fructuosa se sigue importando y además la importan sin impuestos. La alta fructuosa sirve para engordar marranos y le están partiendo los mexicanos. ¿Y cuáles son esas compañías? Una de ellas es Monsanto. ¿Por qué le parten la mazorca al campesino mexicano? Porque el maíz transgénico no lo puedes volver a sembrar, nace y ya no lo puedes volver a sembrar. Esa es la cosa, tienes que comprarle a Monsanto. Entonces tienes que hundir al campo para depender. Toda la comida tiene que depender de los Estados Unidos. Vamos a un corte y ahorita continuamos, caballeros. Pues regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Quizás nos vean un poco serios, pero estamos haciendo ciertas pruebas con equipos y todo y estamos un poco más nerviosos. Pero bueno, terminamos de hablar de lo que recomienda el Banco Mundial a España y es lo mismo que hace con México para que no podamos producir alimentos. Yo quiero decirles a ustedes que tan solo si el gobierno prohibiera la importación nada más de la alta fructuosa, nada más cerrarle la frontera a la alta fructuosa,
se levanta el campo azucarero, toda la zona de donde hay ingenios azucareros se va para arriba y se crean más de 2 millones de puestos de trabajo. O sea, no hay que romperse mucho la cabeza, pero estos ratotas que tenemos son traidores a la patria, porque no hacen las cosas. Yo había peleado, lo comentamos otra vez con un senador, pero no voy a votar por él porque pues tiene miedo a hacer las cosas. El Banco de México también no quiere subir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque está controlado por los Estados Unidos. Le conviene la pobreza. Dice que crea inflación y no es cierto, no crea inflación. La pobreza se explota en las votaciones, comprando a los pobres el voto. Eso es todo lo que pasa. Por eso es que no solo los pobres van a trabajar a vender su voto, sino que a veces se venden al crimen organizado y si tienen mucha necesidad porque no tienen dinero rápido, pues se meten hasta en asesinatos. Y esto se ve ya en Oaxaca, en Guerrero, también en Veracruz, en Tamaulipas. En los municipios más pobres hay más asesinatos. Si tienes algo de eso, te pediría que lo trataras. Sí, mira, hay un cálculo que hicieron, porque yo le quiero decir a la audiencia que todo esto que estamos comentando viene de un estudio que hizo Oxfam México. Lo pueden ver en internet. Y este estudio está muy interesante porque precisamente se trata de un estudio para ver cómo se ataca el problema de la pobreza, pero también desde las organizaciones de los particulares, ¿no? Y también se cambian las políticas del gobierno. Entonces, bueno, este estudio por eso se hizo, para ver estas grandes diferencias y ya poner en la mesa posibles soluciones después, que eso creo que lo trataremos en algún programa posterior, pero bueno, es por eso que estamos en este tema, ¿no? Y dicen cálculos que hicieron ellos, porque incluso intervino gente del Colegio de México, etcétera, y algunos extranjeros, que por ejemplo, que si los 4 multimillonarios que hemos hablado en este programa, mexicanos, podían haber contratado en el 2014, podían haber contratado 3 millones de mexicanos con un salario mínimo sin que perdieran un solo peso de su riqueza. Es que son calabazas. Es increíble, ¿no? Sí. Y también lo que comentabas hace rato, que yo quisiera recalcar, es que estas fortunas son privadas, sí, son sectores privados, pero básicamente son de concesiones o de regulaciones que da el gobierno del sector público. O sea, ellos están explotando parte del patrimonio que es nacional mediante las concesiones. Y desde luego ahora lo vamos a ver y ya lo estamos viendo, viene el tema de las grandes obras, de las grandes construcciones, llámese carreteras, el aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera, y todo lo que implica ahora la ronda 1 de lo del petróleo, la privatización de la explotación del petróleo. Bueno, pues estos grandes empresarios desde luego que están ahí y van a conseguir jugosos contratos, este grupo de empresarios, y van a explotar más lo que es la construcción pública y lo que es el petróleo. Entonces, bueno, estas élites han capturado prácticamente al Estado mexicano, y todo por falta de regulación y por un exceso de privilegios fiscales, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en cuestión. ¿Qué es lo que mencionabas tú, no? Sí, y también es que los mexicanos, pues todos deberíamos de comer unos 30 huevos diarios, así para desayunar 30 huevos, porque a todos nos hacen falta huevos. Por eso el gobierno hace lo que quiere y los políticos roban lo que quieren. Y eso no causa colesterol, ¿eh? No, y eso no causa colesterol, no. Hace rato decíamos lo de los municipios más pobres es donde más asesinatos siempre hay. Y déjenme explicarle una cosa, porque esto es una maravilla que no hay en la República Mexicana, y quiero que lo sepan ustedes, que luego veo gente que está hablando mal de su alcalde de aquí de Orizaba. Este alcalde, yo quiero felicitarlo porque trabaja y ve por su ciudad y conserva la policía municipal. Le quisieron meter la policía estatal y no quiso, dijo que él seguía con su policía municipal y está dentro de los parámetros de la honradez esa policía. En Córdoba, que tenemos la policía estatal, bueno. ¿Y en Fortín? Y en Fortín, ya ni se diga, están peor todavía.
Bueno, en Córdoba llegaron a asaltar el Palacio Municipal y la Policía Estatal está junto y no hizo nada. Tal parece que el alcalde no manda sobre la policía y es el alcalde. Y yo creo que Tomás Ríos está amenazado de muerte y no quiere meterle mano. Yo creo que no, Pachi. Yo creo que lo que está pasando es que para los alcaldes de Fortín y de Córdoba es muy cómodo lavarse las manos en la cuestión de seguridad, porque es un tema muy álgido, y que se lo derivan al mando único, que es la Policía Estatal. Entonces, bueno, pues escurren el bulto hacia el gobierno estatal, de ellos, pues yo no tengo que velar en el asunto, etcétera. Pero yo ya lo dije en programas anteriores, es un deber constitucional y es una obligación constitucional del municipio, la seguridad de sus habitantes es del alcalde. Sí, es su obligación. Que lo pueda delegar ahora por acuerdos del cabildo hacia el gobierno estatal es otra cosa, pero es responsabilidad del alcalde en primera instancia. Bueno, por eso déjame felicitar a Juan Manuel Díez, déjame felicitarlo porque él sí está cumpliendo con su deber como alcalde. Luego los empresarios en Córdoba son tan maricones, así, aunque se enojen conmigo, pues no ayudan en nada, o sea, peor. Y además yo he descubierto empresarios metidos a saltatrailers. Entonces, ¿cómo es posible que el gobernador los tape, el procurador de justicia los tape? Bueno, no Oye, puede Pachi, ser. yo quería tocar otra vez el tema de la cuestión de los impuestos, porque esto tiene que ver con políticas públicas y es parte del problema de la desigualdad. Por ejemplo, en México lo que tenemos es un impuesto básicamente hacia el consumo y no impuesto sobre la renta, en lo cual esté perfectamente bien una escala de acuerdo a los ingresos. Entonces se grava más el consumo que realmente los niveles de ingreso, y eso es lo que fomenta esa desigualdad. ¿Y por qué? Porque la gente que tiene menos ingresos paga proporcionalmente mucho más que el que tiene más ingresos. ¿Por qué? Por el consumo. Entonces, bueno, ahí es donde está la desigualdad y ahí es donde la política gubernamental en la política fiscal es errónea totalmente. Han querido recaudar más y recaudar más, que por cierto no sabemos dónde está esa más recaudación. Nos dijeron que teníamos coberturas todo este año para la cuestión petrolera y ahora dicen que no, que han tenido que recortar el presupuesto porque no hay el ingreso petrolero. Y que vamos a importar gasolina. Y que vamos a importar, bueno, y que vamos más gasolina. Entonces, bueno, entonces yo creo que la política fiscal se tiene que revisar. Ahora nos trae con el dulce del presupuesto base cero, que ese es el otro, es el gasto, que también es parte del asunto de las políticas que vamos a hablar adelante. Pero bueno, eso es lo que yo creo que hay que centrar muy bien, porque gran parte viene de la responsabilidad del gobierno en las políticas públicas y de ahí se deriva todo lo que estamos hablando. Desde los primeros programas de este año siempre les dije que la prostituta mayor en este país era la Secretaría de Hacienda. Nadie la fiscaliza, roban, desaparecen, hacen lo que les da la gana. La Casa Blanca ni siquiera le han sacado nada, ni la ha vendido, ni ya lleva ese güey ahí 4 meses y no es capaz de hacer nada. Yo te quería decir que a este país le quebraron el corazón. La gente percibe que no tiene oportunidades y no puede planear su vida a largo plazo. Así que trabaja en lo que sea para cubrir los gastos de la semana. No le hace que sea con mafiosos. La cosa es que si tienen hambre hasta matarifes se vuelven. Pues sí, se porque alquilan. Fíjate que si, por ejemplo, si hablas de salario mínimo, si un mexicano percibe el salario mínimo y tiene que mantener a alguien más, en ese momento en automático se le considera pobre extremo. Sí. O sea, eso no puede ser, vaya. Entonces el salario mínimo no sirve de nada. Y tú decías que se puede aumentar sin causar inflación. Y es cierto, en Uruguay se aumentó 3 veces el salario mínimo y no repercutió en la inflación. Y eso se lo debemos a nuestro buen amigo Pepe Mújica, ¿no? Entonces, bueno, eso sí se puede. Sin embargo, aquí sale un señor que se debería de preocupar más por su salud, porque creo que está muy mal de su salud, que es
es el presidente del Banco de México, que es el señor Agustín Cárceles, a decirnos que no, si aumentan el salario mínimo, eso causa inflación. Y es un dogma de fe. Es un dogma de fe lo que dice el señor. Por la masificación de la gente, nosotros sabemos que no es cierto que el marrano parado también, que se parece al de Veracruz, trabaja para el Banco Mundial, no trabaja para México, es traidor a la patria. Entonces, amigos, para pasar a nuestro siguiente, ya se nos está acabando el tiempo, hay que quitar la desigualdad, pues Fidel Herrera y Javier Duarte nos endeudaron por los próximos 30 años, y si no nos levantamos, como hacen los maestros, yo por eso los quiero, porque se levantan, dejaremos este país más jodido para nuestros nietos. Y vuelvo a repetir, hay que comer 30 huevos al día, pues es lo que nos hace falta, son huevos para poder hacer algo. Yo Gerardo, te felicito a ti porque tú en Fortín te manifiestas contra el nefasto alcalde que tienen. Sí, de veras se manifiestan, en Córdoba no se manifiesta nadie, mano. Y tu alcalde ya se volvió tan cara dura como un buen político priista y masón que es también, porque son los peores traidores a la patria. Pues nos vamos a un corte comercial, caballeros. Ahorita regresamos con ustedes. Amigos, continuamos ya con la tercera parte de nuestro... que son presupuestos federales que ellos manejan a su arbitrio. Entonces, bueno, el Seguro Popular lo fomenta el gobierno anterior y resulta que pues no tenemos ni la infraestructura, no tenemos los hospitales, no tenemos el personal capacitado, no tenemos el personal suficiente. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que se meta tanta gente a la misma infraestructura que tenía Salubridad, Seguro Social e ISSSTE y otras dependencias de salud de los gobiernos de los estados, y resulta que no hay cabida para tanta gente? Vaya, es una política errónea. Con eso se da una idea de cómo las políticas públicas están totalmente equivocadas, aunque las ideas sean buenas aparentemente, ¿no? Y bueno, y lo que decías hace rato, que lo de la redistribución, los impuestos implican que son para redistribuir la riqueza, por eso pagan impuestos y por eso la teoría dice que los que más ganan, más pagan, que eso es lo que no sucede en este país, y con eso se redistribuye la riqueza y se les da educación, se les da salud y se les da oportunidades a la gente que tiene menos. Bueno, pues aquí no funciona, eso es algo que la verdad no hay forma de poderlo compensar. Luego meten los programas sociales a través de la Sedesol para combatir la pobreza precisamente, y los programas no sirven, por lo menos desde que los inventaron hace 25 años con Salinas de Gortari, no han servido más que para tener electoralmente a la gente a su servicio para poder perdurarse en el poder. Y llámese de cualquier partido, sí, porque lo hizo el PRI siempre, lo siguió haciendo el PAN, lo hizo el PRD en el gobierno del Distrito Federal, lo hacen en todos lados. Y en todos los partidos son una bola de rateros. Entonces, bueno, finalmente es corrupción. Entonces, bueno, ese es el gran problema de las políticas públicas. Y por eso hay esas grandes diferencias y esas brechas entre la población. Ese es el rollo, Pachín. Pues, te quiero decir que acusan a Luis Ángel Bravo, que es el fiscal de Veracruz, de no incluir a desaparecidos en los programas de la PGR. Noé Zabaleta fue el que lo dijo el 6 de julio del 2015. Integrantes del colectivo Por la Paz acusaron a este fiscal, a Luis Ángel Bravo, de tardar 3 años en remitir a la PGR los casos de 14 personas para meterlos en el programa de recompensas y a ver si así con las recompensas pagan. A nombre de este grupo, Carlos Saldaña también dijo de los desaparecidos en noviembre de 2011 en Jalapa. Denunció que la Fiscalía aletarga y entrampa los expedientes antes de darlos a la PGR, ya para que cuando llegan allá ya no se pueda hacer nada con ellos. Y sostuvo que el fiscal, vuelvo a repetir su nombre, Luis Ángel Bravo, que es de Córdoba, yo no sé qué le pasa a Córdoba, que todo ha salido mal en estos años, incumplió la promesa de buscar
a los levantados, a los secuestrados y también todos aquellos desaparecidos que ha habido. Sus investigaciones han sido solamente selectivas, porque solo 10 casos de estos fueron metidos al programa de recompensas. Acuérdate, cuando hay un delito, Pachín, lo primero que hacen es que estamos investigando, el Ministerio Público abrió una averiguación previa, llámese eso, nada. Ya, por ahí empieza la Ya quedó cosa. todo, ya con eso solucionaron el problema. Nada. Sí, una también de Carla Pérez, integrante también del Colectivo por la Paz, exigió que incorpore de forma inmediata a todos a la PGR. No vemos investigaciones serias ni Claro a fondo. No. Y llega un momento que uno se cansa de las autoridades, quien solo simulan que trabajan en las investigaciones. Así es, desgraciadamente. Yo una vez oí que le estaban reportando, no voy a dar nombres tampoco porque es peligroso, nos pueden pegar de balazos, de una niña desaparecida en Colorines. Ofrecieron una recompensa y llegó alguien pidiendo la recompensa y lo mandaron a chiflar a su Mauser. Claro. Él sabía dónde está el asesino y dijeron que no había dinero. Claro, claro. Entonces, bueno, yo también te quiero decir al público que hay otros aspectos que el estudio de Oxfam toca también para hablar de la desigualdad extrema, ¿sí? Y que son pendientes en la agenda pública. Volvemos otra vez a lo mismo, son pendientes de políticas y de la agenda pública. Y es, por ejemplo, que la población indígena, cuya tasa de pobreza es 4 veces mayor a la general. O sea, ellos están, si la gente está jodida, ellos están súper jodidos. No tiene, 4 veces más. Entonces, sigue la exclusión y la discriminación a los indígenas. Los hacen, los excluyen, los mantienen ignorantes. Lo único que en algunos estados les han respetado más o menos son sus usos y costumbres para elegir a sus dirigentes y a sus gobiernos, pero nada más. Por otro lado, pues también si hacemos un comparativo de lo que es la calidad de la educación pública contra la calidad de la educación privada, bueno, es otro abismo también, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién recibe la educación pública? La mayoría de la población joven. Sí. Y son pocos los que están realmente en la educación privada. Entonces, no hay forma, son brechas enormes, ¿no? Y desde luego, lo que decías hace rato, que hay una directa proporción que donde hay más violencia son los municipios más desiguales y más pobres. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también por lo que te decías, tienen que sobrevivir la gente, tienen que buscar cómo llegarse la papa para ellos y para su familia, etcétera. Entonces se meten a siembra de drogas, se meten a tráfico de esto, se meten a lo que sea con tal de sobrevivir. Y eso es un gran problema, ¿no? Yo aquí siempre he defendido a los campesinos, desde Benito Juárez, señores. Por eso quiero que estudien y lean a Benito Juárez, un traidor a la patria. Y les he pedido que consulten solamente el Tratado Maclean Ocampo para que vean cómo vende hasta Monterrey y vende el Istmo de Tehuantepec. Y de ahí empiezan a hacer expropiaciones de tierras por órdenes de los gringos. Entonces, todo es jorobar y jorobar y jorobar al campo, cuando la riqueza de una nación es el campo. Nos vamos a un corte comercial porque ya nos están pidiendo un cambio. Ahorita regresamos. Pues mis queridos amigos, vamos por la cuarta y última parte. Yo quería pedirle, señor Gerardo Revuelta, don Gerardo Revuelta, terminemos con lo que empezamos. Bueno, ¿cómo no? Yo lo que quiero decirles también son las conclusiones de este estudio, porque finalmente tiene que terminarse en propuestas, no nada más se trata de decir lo que está mal, sino también se trata de decir cómo se puede solucionar parte del asunto, ¿no? Y este grupo de Oxfam de México, las propuestas que ellos tienen son muy claras, muy generales obviamente. En el estudio se puede ver más a detalle, pero bueno, el resumen es, primero, que proponen la creación de un auténtico Estado social basado en los derechos de alimentación, de salud y de educación, entre otros. O sea, pero no estamos hablando de
de que tengamos el mínimo, no, se trata de que tengamos una educación de calidad, de que tengamos una alimentación balanceada a la disposición de cualquier persona, vía salarios, etcétera, y que tengamos el sistema de salud como es el Seguro Popular, la salud integral para toda la población. Por otro lado, también proponen que se tiene que cambiar la política fiscal, que tiene que ser una política fiscal progresiva, porque finalmente lo que tenemos ahorita favorece a las personas que más reciben. Por ejemplo, un ejemplo es cuando hablamos de ingreso per cápita de un país, que es como se mide muchas veces el progreso. En México se ha subido el ingreso per cápita del país, o sea, el ingreso que tiene cada persona promedio en el país al año. Pero ¿qué pasa? Pues es muy fácil. El ingreso per cápita beneficia a la élite de los ricos, mucho más es donde realmente crece, y en la población en general no ha crecido. Entonces, bueno, eso se puede lograr gracias a una política fiscal un poco más progresiva y más equitativa. Pero ¿por qué no protestamos? Nos están jorobando, nos están robando. Nosotros aquí nos hemos cansado de decirles, la prostituta mayor de este país es la Secretaría de Hacienda, y le sube, y le sube, y le sube impuestos. Y todo el mundo se queda callado. Yo por eso quiero a los maestros, porque esos sí van y están jorobando la paciencia. Por cierto, que uno de estos días voy a traer una maestra para hacer una entrevista con ella, yo solito. Sí. Porque yo soy el único que los quiere a los maestros. Está bien. Siga usted adelante. Y bueno, el tercer punto que proponen los de Oxfam es que el gasto público sea mucho mejor y más focalizado. Y obviamente destacando lo que es educación, es salud y el acceso a pensiones y al servicio básicos, todos los servicios básicos que necesita la población. Porque ahora están hablando, decíamos hace rato, del presupuesto cero, pero si el presupuesto cero lo van a hacer en base a la infraestructura que tienen, bueno, pues lo van a volver a hacer y va a resultar que el 90 y tantos % del presupuesto ya está comprometido con los programas que hay y con los salarios de toda la burocracia, y se acabó el problema y ya no hay más. Y además tenemos 3 años con el sinvergüenza ese de Peña Nieto, que ya le han entregado 4 y 4, 8 y 4, 12 billones de pesos. ¿Y dónde están los 12 billones de pesos? Porque no veo una sola obra. No, la verdad, bueno. Y luego la otra cosa que proponen es precisamente que la política salarial tiene que cambiar. No hay forma de que sigamos con la política salarial que tenemos ahora, con los salarios mínimos que tenemos, etcétera. Tenemos que cambiar para fijar un salario mínimo justo, que realmente alcance a una familia para sus necesidades y con un poquito de holgura. ¿Y quién te lo va a cambiar si lo que está en el gobierno es puro imbécil? El gobierno federal tiene puros imbéciles, porque mira, si tú subes al doble o al triple el salario mínimo, vamos a ponerle al doble para que no se espanten mucho, ¿cuánto le va a representar a muchas empresas en el seguro social? Entonces tienen que hacer cambios en muchas cosas, y solo el subir el salario mínimo al doble, solamente eso crea riqueza, y crea riqueza en los pobres y en los ricos. Claro, y tenemos una sociedad que una economía mucho más sana, etcétera, etcétera. Eso es lo que crea, pero finalmente no lo quieren entender. El señor que dijo el dogma de fe, el señor que se debe preocupar por su salud y su movilidad física, que es Cartens, pues debería de preocuparse de eso, porque de esto creo que no sabe. Dicen que sabe, pero yo nunca le he visto la cuadratura al cuadro. Sabe cómo robar, ¿no? Y cómo favorecer al Banco Mundial. ¿Y a las élites? Y a las élites, ¿no? Eso es lo único que sabe. Y la otra cosa que propone también las conclusiones de este estudio es, desde luego, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahorita tenemos ya leyes que ya fueron aprobadas, que falta que se hagan las leyes secundarias, pero finalmente tienen siempre trucos que los políticos meten en las cámaras con la letra chiquita, que hay que verla, pero hay que estar muy atentos para que eso mejore, porque las leyes que ya se aprobaron se pueden mejorar. Todavía tienen algunos baches y algunos defectos. Ya mencionamos aquí lo de las empresas que están alrededor de Pemex y que manejan toda la economía de Pemex y que no son sujetas de rendir cuentas ni de nada, ni de transparencia. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de lo que puede suceder cuando la transparencia, a pesar de que hay una ley, no está bien enfocada y bien detallada. Bueno, pues Pemex, que ahora tiene todas esas empresas, 19 empresas que ya no pueden ser auditadas, son las que venden el petróleo al exterior, los que compran la gasolina,
O sea, ahora hacen los robos Hacen directos todo. y no hay quien los toque. Hacen todo. Y todavía, para colmo de males, con toda esa bola de tranzas que hacen, hay 11 estados sufren desabasto de gasolina y ellos dicen que es por el robo en las tomas clandestinas, y no es cierto. Se lo roban en las refinerías. En la refinería, sí señor, los robos se dan dentro de la refinería, salen trailers y trailers y trailers y dice que los mandan para Córdoba y se van para las gasolineras de los políticos, ahí van a dar. Y si no es la misma gente de adentro de las refinerías que le dicen cuándo van a soltar qué gasolina, por qué ducto, y lo toman de los ductos también. O sea, finalmente hay una complicidad enorme en este robo, de la gente que trabaja en Pemex. También me abrió mucho los ojos el libro ese que me dice, que me recomendaste, de Camisas Azules, Manos Negras, me abrió mucho los ojos, porque pues toda esta bronca, todo el mundo lo cree porque es un teatro armado por Televisa y el gobierno, para fin de que se pueda vender lo poco que queda de Pemex. Creo que van a despedir como a 13,000 gentes o algo así. No, hombre, lo increíble, no tienen recursos para participar en la ronda 1, que es realmente son licitaciones o subastas, Sí. como le quieran llamar, para las zonas petroleras. Resulta ahora que Pemex no va a tener, o sea que lo van a tener los particulares de la élite, por supuesto, llámese nacional o extranjera. Esos son los que van a explotar todo y son los que van a hacer las cuentas del gran capital de nuestro petróleo. Pues van a seguir corriendo muchísimos trabajadores de Pemex. No tarda con los del Seguro Social y no tarda con los de la Comisión Federal de Electricidad. Con los de la Comisión ya lo hicieron, pero lo van a seguir haciendo. Cuando los maestros les pidieron que se juntaran con ellos para ir a protestar, todos se hicieron guajes, les faltaron pantalones. Así es que ahora, señores, la van a sufrir en carne propia. Así es. Sí. Mira, y la última punto que no es de Oxfam, eso lo puse yo, me atreví a ponerlo, porque el estudio no menciona este tema que para mí es vital también en este país, es del sistema de impartición de justicia. Creo que ese es el otro punto, que tiene que ser imparcial y tiene que ser eficiente. Es algo que no tenemos. Y la justicia para los pobres, para precisamente la gente que está más jodida, es la peor justicia que hay. A ellos sí les dan todo el peso de la ley, y a las élites y a la gente que tiene recursos, ellos no la sufren. Ellos la libran con penas o con cosas que no llegan ni a condenas. Pueden hacer lo que quieran. Entonces, bueno, eso es muy importante. Si no hay sistema de justicia, no funciona. Justicia, sí. El caso más claro está a 5 meses después, ni investigación ni venta de la Casa Blanca de Peña Nieto, pese a las instrucciones que públicamente dio Peña Nieto al secretario de la Función Pública, no ha avanzado en su encomienda, pero eso sí sigue cobrando. Y no ha podido definir un posible conflicto de intereses de esa lujosa mansión que está en las lomas de Chapultepec. Y Videgaray sigue disfrutando la de Malinalco. Sí, ¿no? Sí. Oye, y ahora lo de OHL con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Sí. pues también le pagan sus vacaciones por lo que se desprende de la grabación. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pues cada día estamos viendo más cosas y lo que es peor es que son impunes. Pues nosotros, no pasa de nada, nosotros señores. tenemos los pantalones de hablarlo y de contárselo a ustedes, y la televisora esta tiene la suficiente libertad de expresión para dejarnos expresar. No sé si viste un libro que se llama La caída del telepresidente, ¿no lo has visto todavía? No lo vi todavía. Dice que ya el peñismo está en un gran declive, que ya va de caída, que el montaje que le puso Televisa ya sucumbió y esto se transforma en una tremenda crisis en todo el país. Y lo expone Genaro Villamil en ese libro, en La caída del telepresidente. Sí, creo que sí lo Oye, pero la visto corrupción ya. sigue. Ya sabes cuántos funcionarios públicos lleva a la invitación que le hizo el presidente de Francia al festejo de la... Sí, eso vi, 100 y pico, ¿no? 142. Sí. Oye, y decías tú, yo quisiera tocar ese tema, decías tú que ¿dónde están los mexicanos? ¿Cómo nos dejamos de toda esta desigualdad? Bueno, señores, yo creo que la única forma de hacerlo es manifestarse, y manifestarse públicamente y organizadamente y con propuestas, y pacíficamente. Pero si no lo hacemos, señores, esto cada vez está peor. Cada vez nos están poniendo más la bota en el cuello hasta que nos asfixien. ¿Hasta dónde vamos a parar? No lo sé. Y eso ya va a resultar después que la reacción va a ser más violenta. Entonces, bueno, es algo de lo que vemos. Por ejemplo,
Yo quiero poner el ejemplo de Fortín. El municipio de Fortín, el problema es que finalmente el alcalde sigue haciendo sus obritas, que no son más que pago de facturas electorales, y no ve lo que le está pasando a la inmensa población. Pues di, ¿qué están haciendo ustedes en su grupo? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo manifestaciones. Ahí está. Apenas hace una semana y media tuvimos un altercado porque fuimos y tomamos las oficinas del agua por los cobros indebidos que estaban haciendo, que la población estaba de acuerdo, y todavía nos quisieron levantar ahí un acta en el Ministerio Público acusándonos legalmente, llevar un notario para que diera fe, para tratar de amedrentarnos con denuncias que desde luego no progresaron porque estábamos en la calle y no estábamos haciendo secuestros de ninguna instalación ni de nada. Simple y sencillamente no dejábamos que la gente llegara a pagar algo indebido y que obligamos a que lo corrigieran en los recibos de la población. Pero bueno, o como recientemente también fuimos muy criticados porque en los baches del municipio sembramos arbolitos con flores, porque pues hay tanto bache que vamos a reforestar la región. Entonces, bueno, eso también se hizo en Fortín, pero sin embargo la población sigue tibia. Fortín, después de ser Fortín de las Flores, el paraíso de Veracruz, ahora ¿sabes cómo dice la gente que se llama? Fortín de los baches y de los robos. Así le dicen, vaya, no puede ser, y todavía lo quieren hacer por lo mágico. ¿De dónde? Bueno, y todavía siquiera ustedes están unos cuantos que se levantan y van a protestar. Es que en toda la República debemos de empezar a protestar. No todos tienen un buen alcalde como aquí en Orizaba. Nosotros en Córdoba también, yo sí aprieto al alcalde, pero nadie lo va a apretar. Y es gente buena, pero entre Juan Bueno y otros, Herralde y todos esos lo presionan y se hace descuajaringue y medio, mano. Lo tiene rodeado la corrupción del PAN. Lo tiene rodeado la corrupción del PAN, exactamente. Es el problema. Ahora, desde Peña Nieto, pues las reformas estructurales pronto se notó que son una farsa. Y ahí tienes a la TV y a la prensa extranjera alabando a Peña Nieto, que el joven presidente, y nada. Ahora ya comenzaron a criticarlo al ver que el país está lleno de narcofosas, de miles de desaparecidos, y tienen apenas lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que el condenado de Víctor dice que los maestros que protestan pues son de ellos mismos, son de una, ¿cómo se llaman las escuelas esas? Una normal. Las normales, son para ser maestros, ¿y cómo no van a protestar? Y Tlataya, leí en el periódico en el que, no me acuerdo cómo se llama, son los que dan las noticias a nivel mundial para que los demás periódicos las compren, que revisando lo de Tlatlaya, las gentes fueron fusiladas por los soldados, sí, y ahí enseñan cómo están llenas de las paredes de sangre. Yo oí la narración de una testigo en lo cual su hija fue una de las que fueron acribilladas. Exacto. En la bodega, y la mamá fue testigo de cómo recibieron la orden y en la madrugada se los llevaban, ya estaban rendidos después de la balacera, y cómo los fueron llevando uno por uno al fondo de la bodega y ahí los ajusticiaron. Eso es así, por lo menos dice la testigo, que yo vi en un programa de televisión de Carmen Alegui. Ahora, tenemos a nuestro presidente que se acaba de ir a París. Hubo activistas que interrumpieron en el Consejo de París protestando por la visita de Peña Nieto. Entonces, yo lo vi en la revista Proceso. La gente se opone a Peña Nieto y todavía el sinvergüenza se consiento ¿qué? 142 funcionarios. No. Va invitado de honor a la fiesta. En el avionzazo. En el avión, sí. No. Entonces interrumpieron la sesión del Consejo de París y dice, la ciudad de París se prepara para no recibir a Enrique Peña Nieto, porque este hombre es un criminal y lo reconocen en el extranjero. Aquí en México nosotros, si ves los periódicos, bueno, hasta alabanzas le echan. Hombre, y precisamente eso es la brecha. No es posible que los gobernantes que se están para servirnos vivan como viven, tengan la seguridad que tienen, viajen en los aviones que usan, en los helicópteros, no se manchan las manos con nada, y resulta que nosotros tenemos que sufrir todo. Esa es la gran diferencia. Tenemos que dejar de sufrirla, Gerardo, hay que empezar a protestar. ¿Por qué? Porque esos son unos imbéciles que no saben cómo componer el país, lo único que saben es cómo robar. Yo te quiero decir, y lo hemos platicado de cámaras, solamente con la invasión del Alta Fructuosa en un año crean 2 millones de puestos de trabajo y levantan son tan imbéciles que no pueden ni siquiera hacer eso. Oye, un país que no cumple con las... Lo del café, y lo del son 500 y casi 500,000 familias que son como
casi 2 millones de habitantes, está devastado el campo del café y el gobierno sigue con su bla 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 del apoyo. Vaya, es pura falacia, programas que no sirven para nada, alguien se clava el dinero seguramente, además de más de la mitad, etcétera. Entonces, bueno, así estamos, ¿no? Pero necesitamos hacer conciencia ciudadana, y nosotros, mientras podamos seguir en esto y podamos hacer conciencia con uno o con dos que lo tomen en serio, por Dios que creo que es una ganancia. La monja que estuvo conmigo aquí lo decía, que estaba muy triste de que se iba ya a morir y que dejaba un México deshecho. Le digo, sí, pero has dejado alumnos que vamos atrás y vamos diciéndolo. Ya nos están llamando a corte. Mis queridos amigos, ya nos vamos. Ha sido un placer haber estado con ustedes, don Gerardo. Muchas gracias por haber estado. Contrario, Pachín, como siempre. Nos vemos la semana que viene y parece que vamos bien, nuestro máster, con los experimentos que estamos haciendo, vamos bien. Muchas gracias. Muchas que tengan gracias buenas tardes. Y buenas tardes.